Vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Quiero leer en el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice, como leo a continuación: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo, dirigiendo su carta a la iglesia de Galacia, una iglesia bastante peculiar, una iglesia bastante tenía sus puntos, tenía varias cosas que de un momento a otro Pablo se las tuvo que decir. ¿Sabe? Dentro de lo que nosotros llamamos evangelio, siempre tiene que haber alguien que nos diga las cosas, siempre. Un pastor, un amigo, un familiar. La autoridad del Señor, cuando te lo dicen, es la autoridad de Dios, y esa palabra no te daña, no te lastima, porque va con gracia, va con autoridad de Dios. La autoridad del hombre de por sí va a generar un quiebre, va a generar una trizadura entre el que es amonestado y aquel que amonesta. Entre una iglesia o un pastor, puede ser que el pastor empiece a caer mal, el líder caiga mal. Pero cuando una reprensión de esta índole va en una autoridad de Dios, va en una plenitud del Espíritu, ocurre lo contrario, hay gozo por la razón de que nos están encaminando en el camino correcto. La historia va relatando y encontramos a un Pablo que envía una carta y tiene que haber sido, alguien le mandó a decir, él lo vio alguna vez, pero lo cierto es que llega la carta a la iglesia y tiene que ser leída. Y Pablo dice estas palabras: yo estoy maravillado. No estaba asombrado Pablo estaba maravillado, estaba de una manera perpleja, quedó sorprendido. Dice: estoy maravillado, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Hay un espacio, mire, vamos a desglosarlo de la siguiente manera. Hay un espacio, un tiempo que la iglesia recibe el mensaje de Cristo, recibe la palabra del Señor, el evangelio de Jesús. Tal vez Pablo se retira, va a otros lugares, y en un tiempo muy breve, y esto es lo que Pablo se maravilla, que en un tiempo muy breve él vuelve a saber, o él se da cuenta de que la iglesia, la congregación a la cual él le entregó un mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús, ahora tienen un evangelio diferente, un evangelio distinto, no similar, ni siquiera igual al que él les entregó. Y esta es la maravilla de Pablo. Pablo dice: yo estoy maravillado de que muy pronto, dice, ustedes se alejaron de aquel que los llamó por gracia de Jesús a seguir un evangelio diferente. Y surge la pregunta, esto de preguntarse: ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién les llevó a un evangelio diferente? ¿A quién le pusieron atención los Gálatas? ¿A quién le escucharon los Gálatas? ¿A quién dejaron entrar a su congregación los Gálatas que siguieron un evangelio distinto, un evangelio diferente? ¿Quién vino? ¿Quién revolvió o quién perturbó la mente de la iglesia de Galacia? ¿Acaso no había líderes, no había hombres que dijeran: no, esto está malo? Pablo no nos enseñó así. El hermano Pablo nos enseñó otro evangelio. ¿Sabe usted que por lo que cuenta la historia, nadie tuvo la valentía de parar esta tendencia de un evangelio diferente? Y Pablo se molesta y Pablo condena esto de la siguiente manera: más si aún nosotros,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pablo es categórico. Pablo no dice, bueno, si alguien viene con un evangelio diferente, díganle que no solamente y que se vaya. No, Pablo dice, si nosotros, o un ángel del cielo diferente, ustedes han recibido por nosotros, sea maldito, sea anatema. En esta frase Pablo no tiene la intención mínima de cambiar, no tiene la intención mínima de transgiversar el evangelio, porque para él el evangelio fue uno solo. El evangelio que Pablo recibió fue un evangelio de poder, un evangelio de cambio, un evangelio de sanidad, un evangelio de milagro, un evangelio que cambió su vida, que transformó su vida. A Pablo no le predicó Pedro, no le predicó Mateo, no le predicó Lucas. Pablo tuvo un encontrón con el Espíritu Santo. Pablo tuvo un encontrón con Jesús, camino a Damasco. No estuvo Pablo 4 meses o un año probando en una banca. Pablo no estuvo meses como un miembro probando para ver cómo actúa, cómo se comporta, ¿no? Oiga, Pablo en menos de una semana era un hombre diferente. Al momento fue un hombre diferente. Porque ese Pablo soberbio, ese Pablo altivo, ese Pablo amenazador, que tomó carta para matar a todos los cristianos, ¿qué es lo que dijo cuando cayó a tierra? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Cambió su forma de hablar, cambió su forma de actuarse, su forma de comportarse. ¿Usted cree que Pablo le iba a decir a Jesús, ¿quién eres, Señor? O a Dios, ¿quién eres, Maestro? No. No era el Pablo que vimos, no es el Saulo de Tarso que nosotros vemos en la misma escritura, enfrentando la muerte del gran mártir Esteban, no. Es otro. Y este Pablo, ese evangelio que recibió, él viene, lo entrega con pasión, entrega con y le dice a los hermanos Gálatas, este es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio que tienen que seguir. No hay otro evangelio. Oye, va y se retira y en un muy poco tiempo Pablo se entera o viene él mismo y se da cuenta que la iglesia cambió de evangelio. Que la iglesia cambió de evangelio. Por ejemplo, ¿quién nos fascinó? Estoy maravillado de que tan pronto se haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, puede que haya sido algo muy pequeño lo que cambiaron, pero ya era diferente. Ya era diferente. Ya el rumbo de la iglesia, ya la iglesia no estaba en el tema Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Ellos estaban en otra. Para ellos había otras perspectivas, habían otras cosas, había un evangelio totalmente distinto, tal vez más relajado, un evangelio un evangelio que te permitiera hacer cosas que antes el evangelio que predicó Pablo no les permitiera, no sé. Pero Pablo encontró que el evangelio que ellos estaban practicando era diferente. Ahora la pregunta surge para mí, para usted, ¿qué evangelio estás practicando tú? ¿Qué evangelio estoy practicando yo? No, es que aquí predican de una manera, es que acá predican de otra manera. ¿Sabe usted que el evangelio es uno solo? El evangelio es uno solo. Aquí en Chile, en cualquier país del mundo, el evangelio es uno solo. Es uno solo. Y no nos podemos darnos el lujo nosotros de cambiar. Es que yo creo que debería ser de esta manera. Enseñémoslos así mejor. Pongámosles esto, quitémosles esto otro. Ante los ojos de Pablo seríamos malditos. Porque estamos sacando lo que no debemos sacar y estamos poniendo lo que no tenemos que poner. Ante el criterio de Pablo seríamos malditos. Porque no estamos llevando el evangelio como corresponde, un evangelio totalmente diferente a aquel que nosotros recibimos un día. Pero usted podrá decirme, es que sí aprendí, el evangelio me lo enseñaron así. Y ¿sabe qué? No es culpa suya tal vez. No es culpa suya, es culpa del que le enseñó. Pero un día vamos a tenernos en la presencia de rendir cuenta por esto. Por eso hacemos un llamado hoy día a las iglesias, a los pastores, a los líderes, a no cambiar este evangelio, por un evangelio más fácil, más liviano, que sea más portátil. No. El evangelio Pablo enseñó,
El que Cristo enseñó, el evangelio que transmitió Lutero, el evangelio que transmitieron Melanchthon, el evangelio que trajo Hudson Taylor, el evangelio que trajo William Carey, es el mismo evangelio que recibió Pablo, que está recibiendo usted. El evangelio que trajo Huber a Chile es el mismo, no ha cambiado. Nosotros los hombres hemos ido cambiando el evangelio, hemos ido cambiando conceptos, hemos ido agregando cosas, hemos ido quitando cosas. No, es que si ponemos esto, no vamos a tener congregación, no van a haber tantos hermanos, no seamos tan exigentes, cambiemos esto, pongamos esto otro. ¿Usted cree que a Pablo le interesó que se fuera el 20% de la iglesia de Galacia? No. Pablo fue tajante en esto y dijo, si un hombre de nosotros, o si viene un evangelio, un ángel predicando otro evangelio, este sea anatema, sea maldito. A veces somos portadores de una maldición, porque estamos entregando un evangelio diferente. ¿Cuánto pastor cargará maldición? ¿Cuánto líder cargará maldición por entregar un evangelio diferente? ¿Cuánto hombre se ha levantado enseñando evangelios diferentes, enseñando una palabra diferente? No, hermano, sabe que el evangelio es de esta manera, el evangelio es así, usted no sea esto, no sea esto otro, el evangelio es de esta forma. El evangelio es uno solo, llámese presbiteriano, hueleyano, luterano. El evangelio es uno solo, la palabra de Dios es una sola. Yo no me puedo dar el lujo de andar acomodando, de andar arreglando un evangelio a mi manera. No, es que yo tengo que hacerlo así, o si no se me van los hermanos, se me van los que diezman, se me van los que ofrendan, se me van los líderes, se me van los que cantan mejor. ¿Cuál es tu temor? Perder tu ministerio. ¿Cuál es tu temor? Que se te vaya la gente. ¿Cuál es tu temor? Quedarte solo. ¿Cuál es tu temor? Que nadie te ofrende, que nadie te diezme. ¿Cuál es tu temor? ¿Por dónde pasa tu temor? Pablo no tuvo problema en decir, yo digo hoy día que si alguno trae un evangelio diferente, si un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, tal hombre sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente un evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y lo vuelvo a repetir. Usted enciende el televisor y escucha cantidades de evangelio. Usted enciende una radio y escucha cantidades de evangelio. Usted se conecta a una plataforma de red social y usted escucha cantidades de evangelio. ¿Sabes una cosa? El verdadero evangelio te va a hacer sentir miserable. Ese es el evangelio que te hace sentir miserable. Ese es el verdadero evangelio, porque estamos cada vez más lejos de Dios. El evangelio no solamente es amor de Dios, no es solamente perdón, no es solamente justificación. El evangelio nos hace sentir así, miserables. Porque con una mirada pecamos, con un mal pecho pecamos. Y ese es el evangelio que usted debemos respetar. ¿Cómo se cuidaba Pablo? ¿Cómo se cuidaban los hombres de Dios? ¿Cómo iban de un lado para otro? ¿Con qué temor? ¿Con qué respeto? Dice que Pablo una vez no fue a un lugar porque el Espíritu Santo se lo permitió. Mire, porque el Espíritu Santo no se lo permitió. Y a veces nosotros no, si voy a ir, si Dios tiene bendición, si yo tengo que ir, si el diablo no me la puede ganar. Y porfiamos. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, no vayas. Y le echamos la culpa. Pablo dijo, yo no puedo ir a vosotros porque el Espíritu no me lo ha permitido. Cambiamos el evangelio que un día nos enseñaron, el evangelio. ¿Sabe que yo no estoy pidiendo que nos devolvamos a la Edad Media? No estoy pidiendo que dejemos toda esta tecnología, no. Estoy hablando de la esencia del evangelio. Yo puedo predicarlo en una plataforma, puedo predicarlo en una plaza pública, puedo predicarlo en una montaña, en un campo, en una ciudad, pero la esencia del evangelio no se puede perder, es una sola. Aquí, en cualquier país del mundo, el evangelio es uno solo.
¿Por qué la bronca de Pablo con la iglesia de Galacia? ¿Por qué el enojo de Pablo? ¿Sabe por qué razón? Porque a Pablo no le costó, hermano, un puesto de oficial, no le costó un puesto de pastorado, a Pablo no le costó una palmada de la espalda, a Pablo no le costó que lo llevaran a una reunión social y lo galardonaran, lo exhibieran públicamente. No, este hombre le costó sangre, le costó lágrimas, le costó cárcel, le costó grillo, le costó golpe, le costó azote, le costó casi la vida. Le costó naufragio, le costó ayunos forzados. Por eso él defendía el evangelio. Pablo sabía, y sabe quién lo dice claramente en una de sus cartas. Después de mi partida se levantarán y vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo tenía razón. Porque venían, y los que están viniendo y los que ya se levantaron traen un evangelio diferente, traen un evangelio cómodo, un evangelio totalmente distinto a que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. No, es que Dios es puro amor, es que Dios es puro cariño, es que Dios es pura ternura. No, una parte de Dios que le carga el pecado, que le carga la maldad. Que te hable de esta manera, perdóneme que de esta manera. Este tema quedó pendiente el día jueves, pudimos transmitir y estaba pensando hoy en buscar otro. Y no, esto. Esto es lo que Dios necesita, que usted oiga hoy. Esto es lo que yo necesito escuchar hoy día, Cristian. Vendrán muchos enseñando un evangelio distinto, pero hay un solo evangelio. Y si alguien trae un evangelio diferente, sea anatema. Me da lo mismo si es mi amigo, me da lo mismo si es mi vecino, pero si me trae un evangelio diferente, ese hombre para mí es anatema. Aunque haga llover milagros, pero si está haciendo llover milagros, si junta cantidades de gente, si la actitud lo sigue, me da lo mismo que lo siga, me da lo mismo cuánto ciego vea a través de sus milagros, me da lo mismo cuánto cojo salga bien caminando. Pero si no es el mismo evangelio que yo recibí, si no es el mismo evangelio que está aquí en este libro, para mí es un hombre maldito, para mí es una mujer maldita. Estamos al borde, estamos a la puerta de vivir uno de los acontecimientos más maravillosos de la historia, el arrebatamiento de la iglesia. Y hay versos claves que Jesús dejó, que quedaron plasmados en la Escritura para poder con Él. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dice bienaventurados los pentecostales, no dice bienaventurados los weslesianos, luteranos, anglicanos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay otro verso que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Se puso pesada la pista. El evangelio diferente no nos lleva al reino de los cielos. Perdónenme que se lo diga, pero un evangelio diferente no nos va a llevar al reino de los cielos. El que me va a llevar al reino de los cielos es aquel evangelio que me deja desnudo ante la presencia de Dios. Es aquella palabra que te traspasa, es aquella palabra que donde tú estés te va a revolver la conciencia y no te va a dejar tranquilo. El evangelio es aquel que te descubre quién eres, cómo eres y cómo actúas. El evangelio es aquel que te lleva por el buen camino. El buen evangelio es aquel que te corrige, es aquel que te enseña, es aquel que te doctrina. Ese es el buen evangelio. Buen evangelio no es aquel que tiene el templo más grande, no es aquel que tiene la infraestructura más grande, no es aquel que tiene la mejor calidad en infraestructura, no. Es un evangelio puro, un evangelio que no ha sido alterado. Un evangelio que no ha sido cambiado, que no ha sido trastornado. Y Pablo llama esto anatema. Aquel que traiga un evangelio diferente, cambiado, trastornado, adulterado, sea anatema. Incluye ángeles. Incluye ángeles. Y aquí es donde surge mi pregunta. ¿Quién fue a Galacia después de Pablo? ¿Quién fue a enseñar a los hermanos de Galacia después que fue Pablo? ¿Quién se metió a la iglesia de Galacia? ¿Dónde estaban los líderes? ¿Dónde estaban los ancianos? ¿Dónde que estaban a cargo de la obra? Que no vieron que se estaba enseñando un evangelio diferente hasta que Pablo se dio cuenta. ¿Dónde estaban?
No, es que predica bonito. No, es que tiene mucho conocimiento. No, es que hace mucho milagro. No, es que Dios lo está usando en la profecía. Dios lo usa en la alabanza. El diablo canta, el diablo profetiza, el diablo danza, el diablo habla en lengua, el diablo hace prodigio, para que usted sepa. Pero no sabe transportar un evangelio único, genuino. Es que me está ayudando y lo que... No, ¿por qué no te dejas ayudar por Cristo? Pastor líder, ¿por qué no te dejas ayudar por Cristo? ¿Por qué te estás apoyando en hombres que están corrompiendo tu iglesia, que están corrompiendo tu congregación, que están corrompiendo tus ovejas, que tarde o temprano te van a traer una división a la iglesia y te van a llevar el 80, el 70% de tu congregación, se van a ir detrás de él? Y tú te vas a quedar con el 20, con el 30%. Entonces vas a decir, ¿por qué lo dejé entrar? ¿Por qué si mi esposa me decía? ¿Por qué si el hermano anciano, la hermana anciana me decía, pastor, ese hombre no me cuadra, pastor, ese hombre tiene algo malo? No, hermana, no, hermana, si es el espíritu de envidia, usted ore que el Señor nos está bendiciendo. Pero va a ser tarde. Va a ser tarde, dejamos de entrar a nuestra congregación a quien no teníamos que dejar entrar, le pusimos oído a quien no teníamos que prestarle oído, mientras que Pablo dice, si algún hombre, si algún ángel del cielo os viniera a predicarle un evangelio diferente al que ustedes han recibido por gracia, sea anatema, sea maldito. O yo le aconsejo, yo le pido en este día que usted cuide el evangelio que usted recibió. Que yo cuide el evangelio. Dios me está aconsejando hoy día, me dice, Cristian, guarda y cuida el evangelio que tú recibiste un día de tus padres, cuídalo. Que el evangelio de hoy es comercial. Escuche bien, el evangelio de hoy es comercial. Es comercial. No es un evangelio para salvar, es un evangelio para comercializar, para hacerse rico, para llenar las cuentas bancarias de dinero. Para eso es el evangelio de hoy día. El hombre predica el evangelio por eso hoy día, para enriquecerse. Estoy maravillado de que tan pronto, y esto es lo triste, que fue un tiempo tan pequeño que Pablo dejó la iglesia, que vino alguien y sembró cizaña. Y sembró cizaña y quedó ganado. Los hermanos Gálatas hicieron lo que no tenían que hacer. No, es que es un maestro, recibámoslo porque es un maestro de la Escritura. Ten cuidado, pastor, ten cuidado, líder, ten cuidado, hermano. No, vamos a escucharlo a él. Vamos hoy día a predicar a tal hombre, vamos donde él. Tenga cuidado. Que el diablo también arrastra multitudes. El diablo también canta bonito. El diablo también se sabe la escritura al revés y al derecho. Lee más que usted, lee más que yo. Tal vez el evangelio que recibiste es muy humilde, es muy sencillo, es muy simple, pero es único. Cristo predicó un evangelio simple. Cristo predicó un evangelio muy sencillo, pero único, popular, único. Y eso se lo transmitió a los discípulos. Los discípulos lo transmitieron a los hombres. Y esto se expandió de generación en generación. Y nosotros hoy día estamos alcanzando. Pero lo que hoy yo escucho no es el evangelio de aquel que predicó Pablo. Lo que hoy yo escucho en televisión, lo que hoy escucho por radio, lo que hoy escucho por plataformas de redes sociales, no es el evangelio que predicó Pablo. Hoy, escuche bien lo que estoy diciendo, hoy es una vergüenza, hermano, es una vergüenza escuchar cómo hombres se mofan del evangelio, cómo se toma el evangelio para hacer muchos escándalos, muchas cosas. Cómo los hombres toman el evangelio para esconderse y hacerse ricos, hacerse millonarios, o buscar fama, buscar aplausos, buscar plataformas. Yo lamento mucho, de verdad, de corazón lamento, si este mensaje no le gustó, pero tenía que decirlo, había que predicarlo. Porque nos acostumbramos al mensaje próspero, nos acostumbramos al mensaje de bendición, nos acostumbramos al mensaje de poder, que la iglesia va a ser levantada, hermano, la iglesia va a ser prosperada, va a ser remecida, y viene una bendición grande, abundante, remecida, y dale.
Pero ¿dónde queda el verdadero evangelio? Pastores, ¿dónde queda el verdadero evangelio? Volvamos a la palabra simple, volvamos al evangelio simple, volvamos a la predicación sencilla, volvamos a la predicación del Bautista, arrepentidos y convertidos. No, es que hoy día tenemos que tratar a la iglesia con otras. No. Pablo dijo, si algún hombre o un ángel del cielo viniere con un evangelio diferente, sea anatema. Y yo no quiero ser maldito. No quiero ser maldito. No quiero que el día de mañana, cuando tenga que pararme ante Dios, Dios me diga, eres un anatema. ¿Por qué, Señor? Porque predicaste un evangelio que no tenías que predicar. No predicaste lo que yo te envié a predicar. Es mejor ser despreciado por los hombres. Es mejor que los hombres digan, no, no traigamos a ese predicador. Predica muy fuerte, muy duro. Prefiero eso mil veces, a que Dios me diga, eres maldito. ¿Por qué, Señor? Porque no predicaste el evangelio como tenías que predicarlo. Pasar el tiempo y vea qué le está enseñando y qué le está enseñando. Que nos pueda bendecir. Dios, te agradecemos lo glorioso, lo grande que eres. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que tú eres único santo, tú eres tres veces santo y no podemos transar tu palabra con nada, con nadie. Perdónanos si hemos desviado nuestros caminos, perdónanos, Señor, si hemos desviado nuestras enseñanzas, nuestra forma de enseñar a nuestra congregación. Gracias te damos por esta palabra, Señor, porque estremece en la conciencia. No quiero escuchar de tus labios que soy un maldito, que soy un anatema por haber predicado otro evangelio. Señor, quiero que un día me digas, entra al gozo de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, bendice mi vida, bendice los pastores que están en su mensaje, los hermanos que escuchan este mensaje. Señor, necesitamos y anhelamos tu corrección, siempre, siempre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, un abrazo grande y esperamos que la palabra del Señor haya llegado a su corazón. Paz del Señor.